Y por supuesto, algunos de los puntos que vamos a aclarar aquí serán aparentes de lo que hemos dicho ya en nuestros materiales introductorios. Pero la importancia de la formación espiritual. Primeramente, queremos notar que muchos cristianos activos, aún líderes de iglesias, llegan a estar tan ocupados en la obra del Señor que simplemente descuidan sus propias vidas espirituales. Dedican muy poco tiempo al estudio bíblico, la oración y las otras disciplinas espirituales. Aquí les hago la confesión de que yo soy igual que todo el mundo. Y que yo he sufrido de esto en el pasado y a veces en el presente. Y pienso que todavía no soy inmune, que puedo volver a sufrir de esto en el futuro. Porque nosotros a veces en el ministerio nos ponemos tan ocupados en las cosas del Señor. Hay tantas actividades, tantas solicitudes, tantas personas necesitadas, tantos no creyentes que necesitan estudios bíblicos, que necesitan alguna clase de servicio, que nosotros llenamos nuestros horarios con actividades y luego encontramos que no nos queda tiempo para nuestra propia vida devocional. Y aun cuando hay un poco de tiempo, estamos tan cansados que al abrir la Biblia o al ponernos tranquilos y quietos a solas con Dios, caemos dormidos o algo semejante. Pero eso no lo podemos hacer, especialmente los que están en posiciones de liderazgo, que tienen a su cargo la responsabilidad de cuidar a otros, de orientar a otros en la formación espiritual. No podemos descuidar nuestra propia formación espiritual. Nosotros no podemos dejar eso a un lado, porque eso determina la clase de personas, la clase de líderes, la clase de cristianos que nosotros somos. O sea, tarde o temprano, si nosotros vamos pasando por alto el darle atención a nuestra vida devocional, nuestro tiempo con Dios, nuestra vida de oración, meditación, etcétera, tarde o temprano eso resultará en un decaimiento espiritual en nosotros. Y si eso sucede, ¿cómo puedo yo guiar y orientar a otros desde una decadencia espiritual? No se puede, simplemente. La formación espiritual es importante en la vida de todos los cristianos y debemos de planificar y darle atención en nuestra vida diaria. Queremos decir que la meta de la formación espiritual en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, en la vida de los institutos bíblicos, en las universidades cristianas, la meta de la formación espiritual siempre debe ser la piedad. Como Pablo dijo al joven Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Un buen consejo a este joven evangelista. Pablo le dice a él: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros necesitamos entender que el propósito nuestro en esto, además de glorificar a Dios, es alcanzar la piedad. Hemos venido hablando de eso. Dios nos ha creado a nosotros de una manera directamente asociada con su imagen. Y en el Nuevo Testamento, el paralelo a esto es hacernos conformes a la imagen de Cristo. Esta es la piedad que es nuestra meta. Queremos ser como Cristo. Queremos reflejar su imagen, su gloria, su bondad, todas sus cualidades, todos sus atributos en todas las áreas de nuestra vida. No es suficiente simplemente guardar un tiempito a solas regular. Tenemos que dedicarnos a esto. Tenemos que disciplinarnos para realmente ponernos en las manos de Dios para que Él pueda lograr cambios duraderos en nosotros. También la enseñanza de las disciplinas relacionadas con la Biblia y la santidad personal es principalmente un trabajo de la iglesia local. Queremos leer en Efesios capítulo 4 y ahí vemos
lo que dice el apóstol Pablo al respecto. En Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13, encontramos que Pablo está hablando acerca de la iglesia, está hablando de los dones espirituales que Dios o Cristo o el Espíritu está dando a los diferentes miembros de la iglesia. Y al respecto él dice en versículo 11, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí están las palabras precisas que hemos estado utilizando. Dios está, o por lo menos tiene el deseo y la meta de transformarnos en la plenitud de la imagen de Cristo. Él quiere que seamos como Cristo y ha puesto a ciertas personas en la iglesia para dirigir, para orientar a los demás miembros hacia la formación espiritual. Es un trabajo de la iglesia local, y la iglesia local debe entonces dedicarse al perfeccionamiento de sus miembros en los aspectos prácticos de una vida devocional diaria. La iglesia debe enfocar constantemente lo que estamos nosotros enfocando aquí ahora, la formación espiritual. No es una cosa que podemos enfocar de vez en cuando. Es algo que tenemos que poner dentro de pensum, dentro del programa de enseñanza de la iglesia, y mantenerlo ahí constantemente, cultivando, orientando, enseñando a los miembros, estimulándolos a que procuren, que busquen las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales, que se pongan en manos de Dios siempre, no en unos cuantos aspectos de su vida, sino en la plenitud de su vida, y que dejen que Dios sea el Señor, que Él tenga el control en todas las áreas y que Él les moldee a ellos y a todos nosotros en las personas que Él quiere que seamos. La iglesia tiene que dedicar atención a esto. Es sumamente importante. También queremos notar que los líderes de la iglesia necesitan, como hemos dicho en el primer punto, necesitan cierta orientación especializada en la formación espiritual. Según el apóstol Pablo, la espiritualidad de un evangelista afecta directamente a sus oyentes. Nuevamente volviendo a la primera carta que Pablo manda a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, él dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Son consejos sabios. Y aquí vemos que Pablo está diciendo a Timoteo que lo que él hace en su vida devocional, en cuanto a su propio crecimiento espiritual, afecta a los demás. Porque él está en una posición de liderazgo. Y si él no está creciendo, si él no está recibiendo él mismo orientación especializada, también quizás de Pablo, de otros hermanos más maduros o con igual madurez en la fe, si no están compartiendo juntos y estimulándose el uno al otro hacia el crecimiento, eso no solamente va a afectar a él como individuo, pero también a los demás que está enseñando. Queremos entender que un líder poco espiritual es una contradicción a su vocación. Por eso este estudio en el arte de la formación espiritual es de suma importancia, ya que son los líderes quienes son responsables de la formación espiritual de otros. Ahora, ¿cuáles son algunas aplicaciones e implicaciones de todo esto para el siglo XXI? La primera prioridad, la primera cosa que queremos notar aquí, la primera prioridad de un hombre de Dios es, como ya hemos dicho, la de ser un hombre piadoso, un hombre creado de nuevo en la imagen de Dios. Aquellos que son los representantes más visibles y públicos del Santísimo deben ser sobre todo hombres santos. Pueden buscar en sus Biblias y meditar sobre las cualidades o los requisitos que Pablo nos da
en la primera carta a Timoteo, en la carta a Tito, para los ancianos de la iglesia. Piensen en esas cualidades. ¿Qué tienen todas esas cualidades en común? ¿Qué está enfocando? ¿Qué clase de persona identifican o describen? Son hombres hechos en la imagen de Dios. Y esto no es algo que Dios quiere solamente para nuestros ancianos, para nuestros predicadores, para nuestros ministros. Es algo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 1, empezando con el versículo 13. Él dijo a todos los expatriados de la dispersión: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, amigos, una falta de santidad en un cristiano, especialmente un líder, es mucho peor que cualquier falta de habilidad o capacidad que tiene. Si la meta de ser transformado más perfectamente en la imagen de Cristo no es la prioridad más alta de un hombre, no debería trabajar en el ministerio. Porque no puede trabajar eficazmente si su primera prioridad, si la cosa más importante para él no es el estar constantemente cultivando su relación con aquel que es el autor de la vida y la fuente de todos los recursos que él necesita y puede recibir para realizar su ministerio. Robert Murray McCheyne, un ministro escocés del siglo XIX, dijo las siguientes palabras: no es tanto a hombres de gran talento a quienes Dios bendice, como a aquellos hombres hechos conformes a la imagen de Jesús. Por lo tanto, cuando una iglesia está considerando a un hombre para un puesto de liderazgo, yo animo a la iglesia, a los que ya son líderes en la iglesia, a que no se fijen simplemente en las cosas de afuera. Nosotros tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, el hijo de Isaí, vio el primero y dijo: obviamente este es. Y estaba fijándose en la apariencia, pero Dios dijo: no, este no es. No se fijen en la apariencia, no se fijen en las cosas de afuera. Hay que mirar más hacia adentro, mirar más profundamente y ver las cosas internas. Así que cuando vamos a nombrar líderes en la iglesia, no vamos a fijarnos simplemente en las cosas de afuera, vamos también a mirar no cómo predican, no la elocuencia con que hablan, sino examinar su vida devocional, escuchar sus oraciones y así tener un concepto, una idea de cuál es su relación con Dios. Una segunda aplicación es que cualquier preparación ministerial o teológica debe incluir la formación espiritual. Si la primera prioridad de un ministro es la piedad, entonces cualquier escuela, instituto o universidad que se dedica a la preparación de ministros debe cultivar deliberada e intencionalmente la vida espiritual de sus estudiantes. Lamentablemente, de nuevo, no es así en muchos casos. Podemos revisar los programas de estudio de muchos institutos bíblicos, de muchas escuelas bíblicas o escuelas de predicadores. Podemos mirar lo que ofrecen, los cursos que ofrecen universidades, etcétera, etcétera, y encontramos con demasiada frecuencia que hay una gran escasez de cursos o de atención dada a la formación espiritual
del individuo. Personalmente no entiendo eso, porque yo creo, como dije al inicio de este curso, que no hay nada más importante. ¿Cómo puede un hombre ser un ministro de Dios si no ha sido enseñado, si no ha sido estimulado e impulsado por otros de más fe, de más experiencia, a andar constantemente con Cristo? Porque estas cosas no vienen al azar, no suceden por casualidad. Nosotros tenemos que dedicarnos deliberada e intencionalmente a esto y cultivar por medio de la disciplina una formación espiritual regular. No es fácil. Así que tenemos que darle énfasis a esto en todos nuestros centros de estudio. Y como dijimos antes, en la iglesia local también. Porque lo vemos en el siguiente punto. Nosotros, para ser útiles y para ser eficaces en el reino de Dios, en la iglesia, hemos de ser lo que Dios quiere que seamos antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿No es eso aparente? ¿No es eso obvio? ¿Cómo puede un médico ejercer la medicina? O mejor dicho, ¿cómo puede una persona, un hombre o una mujer ejercer la medicina si no ya es médico, si no es médico? No puede. ¿Cómo puede un ingeniero o una persona construir una casa, un edificio grande, si esa persona no es todavía un ingeniero? Yo, por lo menos, si me doy cuenta, si me entero de quién es esa persona y me doy cuenta yendo al médico o deseando ir al médico que la persona a quien yo pensaba ir no es médico, no ha estudiado la medicina, yo no voy a poner mi vida, mi salud física en manos de esa persona. Porque para hacer las cosas de un médico, la persona tiene que ser primero un médico. Y así es también en las cosas de Dios. Para hacer las cosas de Dios, para hacer las cosas de hombres y mujeres de Dios, primeramente tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Esto no es diferente de lo que vemos en la Biblia. Podemos pensar en algunos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés. Yo sé que todos ustedes conocen a Moisés, conocen la historia, cómo él fue escondido por sus padres y después criado en el palacio del faraón por su misma hija. 40 años él recibió enseñanza, adiestramiento, instrucción de los egipcios. Y vemos lo que pasó después de ese primer periodo en la vida de Moisés. Quizás él pensando que estaba listo para dar libertad a su pueblo oprimido, el pueblo de Dios, porque se sentía todavía allegado o relacionado con ese pueblo. No había perdido sus raíces por la crianza que recibió a manos de su mamá antes de ser entregado a la hija de Faraón. Pero no fue en ese momento cuando él pensó. Él pensó que estaba listo, pero Dios dijo, no es el momento. Tú no puedes hacer todavía lo que piensas hacer porque tú no eres todavía lo que necesitas ser. Y Dios le hizo pasar 40 años más en el desierto, aprendiendo otras lecciones que le iban a ser muy importantes luego en su encuentro con Faraón, como libertador de la nación de Israel en ese momento. Y vemos la misma cosa en la vida de José. Recuerden la historia de José, un joven de 17 años, un soñador de sueños, que no sabe cuándo callar la boca y va compartiendo sus sueños con todo el mundo y enojando a sus hermanos. Quizás él creía, no sé, que en ese momento estaba listo para cumplir los sueños que estaba recibiendo de Dios. Pero Dios le mostró que no. Tuvo que pasar 13 años más de preparación. A lo mejor él en ese momento no lo veía así como preparación, pero era preparación que Dios le estaba dando a él. Estaba recibiendo en la casa de Potifar,
instrucción en cuanto a cómo manejar negocios, cómo manejar los bienes de otros, instrucciones en cuanto a la agricultura. Y en la cárcel del rey aprendió muchas lecciones de la diplomacia. Todas estas cosas él las necesitó después, cuando ya era el momento preciso para hacer, o para, mejor dicho, hacer lo que Dios quiso de él, porque ya él era el hombre que Dios quiso que fuera. Así que nosotros tenemos que poner más atención en esto, en ser lo que Dios quiere que seamos, antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando comenzamos a hacer las cosas, cuando también estamos dando atención a nuestra propia formación, la cual Dios mismo está realizando en nosotros, tenemos que entender que la información sola no es suficiente. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, el apóstol Juan aquí nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A veces nosotros creemos que no tenemos que hacer más que simplemente comunicar la información correcta a las personas. Pero eso no es suficiente. Aun cuando nosotros estamos dedicándonos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, tenemos que hacer más que simplemente realizar algunos hechos mecánicos, algunos actos mecánicos. Tenemos que hacer más en la evangelización personal que simplemente comunicar una base de datos correcta a los inconversos. Porque ellos están necesitando más que solamente información. Claro, necesitan saber de Dios y eso requiere una transmisión de información, pero también ellos quieren ver a Dios. Como dice el apóstol Juan aquí, quieren verlo con sus propios ojos, quieren contemplarlo, quieren palparlo con sus manos. ¿Y cómo van a ver a Dios si Dios no tiene una presencia física en el mundo hoy en día? Esa presencia somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser las personas que Dios quiere que seamos. Y eso es lo que atrae a la gente a Dios, cuando ven a Dios visible y funcionando en la vida, dando soluciones a los problemas cotidianos que nosotros sufrimos. Ellos no quieren saber ni ver en nosotros a un Dios distante y apático. Eso no atrae a nadie. Quieren ver a un Dios cercano, un Dios personal, un Dios amante, un Dios perdonador, un Dios que entiende, que es compasivo, un Dios que está con los brazos siempre abiertos y está dispuesto a recibirnos y darnos protección y provisión. Y lo ven en nosotros, en cómo nosotros vivimos en nuestra vida personal con Dios y en nuestra vida colectiva como comunidad con Dios. Tenemos que demostrar visiblemente a Dios a las otras personas. Si nosotros pretendemos ofrecerle a Cristo al mundo de una manera significativa y relevante, tenemos que invertir mucho tiempo y energía en una relación personal con Él. Por ejemplo, volviendo al libro de los Hechos, encontramos algo interesante. Los discípulos, Jesús los comisionó para ser no simplemente discípulos, no simplemente mensajeros, pero también testigos. En el capítulo 1, versículo 8, Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hemos de ser testigos, y si seguimos leyendo el libro de Hechos, vemos que ellos lo tomaron muy en serio. Decían con mucha frecuencia, nosotros somos testigos.
Somos testigos de esto, y claro, nosotros no somos testigos oculares, como lo eran ellos, pero todavía somos testigos. Testigos de una relación con Dios, de una experiencia personal con Dios. Y eso es ese testimonio que hemos de compartir con el mundo. Y es lo que el mundo quiere oír de nosotros y ver en nosotros. Hemos de ser lo que Dios quiere que seamos antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Con esto terminamos la sesión.